Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Esa es nuestra oración, iglesia. Dile, muestra más de ti, Dios. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Esa voz que como estruendo resuena, y la santidad que es tu vestimenta, la visible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el
santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Yo no sé si en esta mañana estás entendiendo lo que estás cantando a tu Dios. Es una declaración poderosa de una iglesia que no se conforma con lo que ha conocido de Dios, que anhela más, que le dice: Dios, danos un entendimiento vivo, fresco, de quién tú eres, de tu santidad, de tu belleza, y que al conocerte a ti podamos ver cómo todo lo demás pierde su brillo, pierde su valor, porque no hay nada que importe más que a tu Dios. Que esos ojos brillando como fuego consuman todo lo que hay en nosotros que no te agrada, Señor. Que esos ojos brillando como fuego enciendan nuestros corazones para apasionarnos por lo que tú te apasionas. Que tu voz omnipotente sea nuestra guía. Que tú, Señor, seas nuestro Rey. Que se haga tu voluntad en nosotros. Y la santidad que es tu vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Dile por última vez: muestra. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Esa voz que como estruendo resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. De lunes a sábado a las 7 de la mañana, Una vida con propósito, dirigido por el pastor Simón Bermúdez. En marzo, los miércoles son de estudio bíblico presencial. Te esperamos a las 6:30 de la noche. Adoremos juntos al Señor todos los domingos a las 7, 9 y 11 de la mañana. Ayuno congregacional, próximo sábado. Te esperamos a las 9 de la mañana. Seminario Bíblico del Caribe tiene sus inscripciones abiertas para Hechos de los Apóstoles. Inicio de clases jueves 17 de marzo. Inscríbete en la Academia Musical ASAF, dirigida por el licenciado Nevar Durán. Hoy quiero hacer énfasis en el cumplimiento que tenemos acerca de nuestra ofrenda de aniversario. Es hora de recaudarlo, desde el año pasado venimos, así que agilizar eso, iglesia querida, ¿ok? Más adelante creo que, ahí estamos proyectando bien el porcentaje, y la idea es que eso sea un propósito de Dios en tu vida, en nuestras vidas, con fe, hagámoslo con fe. La palabra de hoy dice denme acá, por favor, gracias.
Hablamos de propósito, ¿cierto? Propósito de Dios en mis finanzas, en tus finanzas. Diga conmigo, ampliar mi fe por multiplicar mis bienes. Ahora diga conmigo, el principio de la semilla. Amén. Hay una alabanza que se toca aquí dice, se te devolverá. Eso está en la palabra de Dios. ¿Cómo les parece, mi querido hermano? Vamos ahí a Lucas 6:38. Muy bien. ¿La tiene? ¿No la tiene? Dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides os volverán a medir. Eso está en Lucas 6:38. Y a ver, esto es una palabra muy profunda, la verdad. En esos tiempos de Cristo, allá utilizaban los judíos un delantal y ellos compraban el grano, lo medían con ese delantal. Y resumiendo un poco la historia, en esto constituía digamos que la compra del grano. Pero Cristo nos está aquí diciendo lo siguiente: si nosotros damos a Dios así también Dios de esa manera nos va a dar como los judíos compraban el grano. Amén. Hay una historia muy bonita. Hay un agricultor campesino cristiano. Diga conmigo, yo soy un agricultor del reino de Dios. ¿Qué decía la historia? Decía que este hombre daba abundantemente y sus amigos que no eran cristianos decían, pero ¿cómo no le falta nunca a él? Si él da mucho, mucho, mucho. Y él les contestaba y les decía, yo con mi pala le doy al Señor todo lo que puedo de mi pila de trigo. A la misma vez, el Señor con su pala está añadiéndole trigo a mi pila de lo que Él tiene. Diga, de lo que Él tiene. Amén. Conclusión, lo que sucede es que el Señor tiene una pala más grande. Diga conmigo, pala más grande. Amén, amén, amén. Bueno, y la conclusión ya final es que imagínense que llegó una tormenta de granizo, acabó con todas las fincas y todo el cultivo de los vecinos de este señor, agricultor cristiano, y a él solo le llegó hasta el lindero de su finca. Y al final no perdió nada, absolutamente nada, de su cosecha. Bueno, mi querido hermano, ahí está esa reflexión. Quiero orar por ti, algo corto. Toma tu ofrenda donde estás, toma tu diezmo, toma el propósito que tienes en Dios de dar hoy. Y tómalo en tus manos por fe. Señor, Padre amado, hoy te alabamos, te damos gracias por lo que has puesto en nuestras manos, Señor. Porque has puesto, Dios, dinero, finanzas, y te podemos traer a tu casa, Dios, porque esto se mueve, Señor, gracias, con tu Espíritu Santo, pero también con las finanzas, Dios. Gracias por poder ser esa columna financiera en tu iglesia, para tu reino y por tu reino, Dios. Te alabamos, Jesús. Bendice al dador alegre en el nombre de Jesús. Amén. La porción bíblica adecuada para el día de hoy es la que se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 13, que todos conocemos. En el contexto de esta palabra, Pablo está hablando del amor. Y dice, no paguen a nadie mal por mal y procuren hacer lo bueno delante de todos. Y luego desde el capítulo 13, del versículo 1 hasta el versículo 7, el siguiente contexto también habla de la responsabilidad hacia los demás. El cumplimiento de la ley de Cristo es el amor, diga amén. Y el amor es amar a Dios y también a nuestro prójimo. Gloria al Señor. Diga gloria a Dios. La palabra del Señor nos recuerda en esta porción tan especial
de la siguiente manera: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está al servicio de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Diga, razones de conciencia. Por esto mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que les corresponda. Si deben impuestos, paguen impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muestren el respeto, y al que deban honor, ríndanle honor. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Realmente es una palabra muy especial. No encontramos comparación alguna en esta reflexión que hace de parte del Espíritu Santo el apóstol Pablo, precisamente hablándole a los cristianos que vivían en Roma, la capital del mundo en ese momento, donde salían realmente las leyes que gobernaban todo lo que se conocía en ese instante, Europa, Asia y África, todo lo que era el gran imperio romano. El apóstol Pablo, que es un hombre que tiene un bagaje cultural tan grande, era un políglota, era un militar a la vez, era un hombre celoso de la ley, quizás el hombre más aventajado, educado por el gran Gamaliel, como él mismo lo dice, pero a la vez por su origen tenía realmente muchas cosas de las cuales podía enorgullecerse. Y él mismo lo dice en la epístola a los Gálatas: más celoso de la ley que mis contemporáneos, conocía las cosas al pie y al dedillo y las cumplía muchísimo más con más celo que otros. Así que era un hombre que realmente sabía las promesas de Dios hacia el país, lo que muchos estaban esperando, que era que viniera el Señor a reinar y que Israel fuera la primera nación del mundo. Pero este hombre también tenía ese bagaje de saber de que había venido, dice, de aún de la tribu de Benjamín. Y llamar de la tribu de Benjamín significaba saber de que era descendiente de la mujer que amó Jacob, Raquel. Tiene a Lea, Raquel, a Silpa y a Bila, y tiene realmente dos hijos, ¿verdad? José y Benjamín, de la amada. Y aquí venía el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, viendo que Dios lo llama a él a servirle y a predicar el evangelio, dice: ay de mí si no lo hago. Él empieza a predicar y habla de ahora de un cambio, y habla de un rey diferente al que está en Roma, un rey diferente al César. Jesús es el Kyrios, Jesús es el Señor. Estoy diciendo que Jesús es el Kyrios y Él es el Señor. El libro del profeta Daniel dice que Él es el que pone reyes y quita reyes, y el que abre puertas y que cierra puertas. ¿Cuántos lo creen que eso es así? Es una realidad. Y lo están hablando de un gran gobernante como fue Daniel, también en un imperio hostil, y Pablo empieza a predicar en un lugar hostil, Europa, la predicación, Asia. Y en un momento determinado le escribe la epístola a los romanos, el lugar donde se dice la tradición que él murió decapitado. No sobre un tronco, dicen que era una columna hecha de piedra, y ahí colocaban la cabeza, y el verdugo cortaba la cabeza, decapitaba a aquellos que eran las víctimas. Y por ahí hay unas fotografías que aparecen, puede ser o no puede ser. Y sabiendo que la autoridad está allí,
pero sabiendo que hay una autoridad más arriba, porque la Biblia dice que cuando hay una autoridad siempre hay alguien más alto que esa autoridad, y sobre esa también hay una más alta, y sobre Dios no hay nadie más. Y la palabra dice que hoy Jesús es la máxima autoridad, Él es el Señor de señores. Dice que todo fue creado por Él y para Él. Dice potestades, gobernadores, todas estas cosas las estamos viendo los días miércoles que comenzamos este anterior. Dice todos, está hablando a los cristianos, está hablando a aquellos cristianos. En este momento la iglesia cristiana está completa de judíos y gentiles. Gentil significa pagano. Judíos y gentiles hacen parte de la iglesia. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas. Es una expresión que golpea a algunos, pero Pablo lo está declarando de parte de Dios, y él dice la razón por la que dice, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. En otras versiones dice que Dios no haya colocado, en otras versiones dice Dios no haya mandado, designado. Pueden ser sinónimos. Así que las que existen fueron establecidas por Él. ¿Por quién ha sido colocado? Por Dios. Dios coloca las autoridades. ¿Aló? Estoy diciendo que Dios coloca las autoridades, o Dios permite las autoridades, o Dios dispone las autoridades, como dice aquí, ¿verdad? No dice si son buenas o son malas, o son regulares. Le dice que Dios en general las coloca. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Dice, los que así proceden, dice, recibirán castigo. Entonces, en la Biblia, quiero recordarles que la única razón que aparece bíblicamente hablando para rebelarse contra la autoridad es cuando la predicación de la palabra es restringida, o es negada, o es torturada. Ahí sí la Biblia dice, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Pero en todo lo demás la palabra del Señor nos habla de esto, independientemente si simpatizamos o no simpatizamos. Yo sé que esto puede traer muchas preguntas y hoy no las voy a resolver, solamente estoy haciendo una pequeña reflexión de lo que dice aquí la palabra del Señor. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes, ese debe ser el ideal, no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Y si leemos la ley, ¿verdad? En el Pentateuco aparece mucho desarrollo sobre esto. Dice, ¿quieres librarte para infundir terror a los que hacen lo bueno sino a lo malo? ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Es una pregunta. Dice, haz lo bueno y tendrás su, ¿qué? Aprobación. Y el remate, porque hay una coma allí, dice, está al servicio de Dios. Ya le he hablado antes de esto. Ese servicio de Dios aparece 3 veces en los 7 versículos. 3 veces, al servicio de Dios. El original es diáconos. Diácono, servidor. ¿Ve? Diaconisa. Luz Palencia, diaconisa. Luz Garcés, diaconizos. Servicio de Dios. Los que sirven a Dios están al servicio, dice, de Dios. ¿Para qué? Para que no haya anarquía. Es la manera. De una forma u otra es para que no haya anarquía. Está al servicio de Dios. Dice, para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano, dice, lleva la espada. No en vano lleva la espada. Y luego otra vez vuelve al servicio de Dios para impartir justicia y castigar, dice, al malhechor. Y remata diciendo el apóstol, versículo 5, así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también, ¿por qué? Por razones, dígalo conmigo, razones de conciencia. Eso no es nuevo, no tiene 50 años ni 100 años. No lo inventaron las facultades de derecho de ahora, no, viene de hace mucho tiempo. Razones de conciencia. ¿Aló? Gloria al Señor.
Leía en estos días un columnista, un médico muy prestigioso en el primer periódico del país, que decía con respecto a esto, decía: todo lo que ha aprobado la Corte Constitucional es respetable porque es la Corte Constitucional. Y parece que se está moviendo todo un movimiento de referendo, todo de acuerdo con la ley. Nadie está aquí, ¿verdad?, haciendo ni tirando piedras ni nada por el estilo. Y dice, pero ningún médico está, dice, obligado a ejercer, ¿verdad?, el hecho de que lo lleven a que, ¿verdad?, a llevar a cabo un aborto de lo que está programado en la semana 23 o 24. Dice, por razones, dice, de conciencia, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos aquí oran por las autoridades locales? ¿Son poquitos? ¿Cuántos oran por las autoridades? ¿Usted ora por el presidente Duque para que le vaya bien o para que le vaya mal? ¿Usted ora por el alcalde de la ciudad para que le vaya bien, o aún con todo lo que podamos pensar de excentricidades y todo lo demás? ¿Cuál es nuestro deber? Orar. Nuestro deber es bendecir. ¿Cuántos bendicen Cartagena? ¿Cuántas veces usted bendice Cartagena? ¿Bendice el edificio donde vive? ¿Bendice la cuadra donde vive, aunque sea difícil? ¿Bendice el barrio? ¿Bendice Manga, aquí donde está la iglesia del Señor? Dios nos ha llamado a eso, a bendecir. Aló. Yo le voy a decir, cristiano, le voy a decir algo. Perdonen y excuse. Cristiano que se mete en las redes sociales y se pone a poner apodos y a llamar a las autoridades porque no les gustó algo, porque algo no les parece, y hay burla, una burla que llega al extremo, compararlo con animales y cosas, y hermanos, no está bien, no es correcto. No somos llamados a maldecir, sino a bendecir, dice la palabra del Señor. No estamos contribuyendo para lo bueno, aunque estemos en acuerdo o en desacuerdo. Yo no estoy diciendo más nada, solamente lo dejo hasta aquí. Cada uno sabrá lo que está haciendo, mis hermanos. Dice la palabra, por esto mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios en la tercera vez, dedicadas precisamente a gobernar. Pague a cada uno, dice, lo que corresponda. Dice, si deben impuestos, ¿qué debemos hacer? Si debemos impuestos, ¿qué debemos hacer? Pagar los impuestos. ¿Cuántos están contentos cuando pagan impuestos? Algunos sí, otros no, pero tienes que pagarlos. Aló. ¿Ah? No he visto a nadie feliz pagando un impuesto, contento, sonriendo y bailando, ¿verdad? Pero cuando sales tienes la satisfacción, o yo no sé si será alegría o será tristeza, pero la palabra del Señor lo dice. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿El diezmo es un impuesto? Lo puse a pensar. ¿Ah? No lo es. Bueno, gloria al Señor. Muy bien, paguen impuestos. Si deben, ¿qué? Contribuciones. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice? Paguen contribuciones. Aló. ¿Lo dice el pastor? Lo dice Dios. Lo dice Dios. Paguen las contribuciones, dice la palabra del Señor. ¿Cuáles deben ser nuestras deudas? ¿Qué dice el apóstol Pablo? No tengas deuda con nadie. La deuda que debe ser deudas de amor. Aló. Gloria al Señor. Deudas de amor. Gloria al Señor. Algunos deben deudas, están endeudados conmigo. Gloria al Señor. Sí. Antes me llevaban Coca-Cola cero con un pan de uva, ya no me llevan nada, hermano. Gloria al Señor. Muy bien. Dice, contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. ¿Cuántos respetamos? Aló. Al policía. ¿Cuántos respetan el semáforo de la esquina aquí de la Jiménez con la asamblea? ¿Respetamos eso? También. Gloria a Dios. ¿Respetamos a los ujieres? Respeto. ¿Ok? ¿Cuántos pueden respetar al pastor de la iglesia? Espero que usted hable bien de mí, no mal de mí. Aló. Yo sé que todo lo que puedo decir aquí, usted no va a estar totalmente de acuerdo conmigo. Y hay cosas en las cuales usted piensa que yo debo hacer ciertas cosas, sí, y que no debo hacer otras. Perfecto. No hay ningún problema en ese sentido, mis hermanos. Pero la palabra dice, al que respeto, respeto. Y al que deben honor, dice, ríndanle honor.
¿Alguien puede entender esa palabra? Es una cosa directa, aquí no se va por los lados, va directamente. Le voy a decir una cosa es dar y otra cosa es honrar. ¿Alguien sabe la diferencia? Amaury, ¿cuál es la diferencia entre dar y honrar? ¿Ah? Dar, cualquiera puede dar cualquier cosa. ¿Aló? Dar, yo le puedo dar una moneda de 200 al del cartel del trapo que me estaba cuidando el carro. Lo que sea, una moneda. Eso es dar. ¿Qué es honrar? Honrar es otra cosa, ¿verdad? Es una cosa que va mucho más allá. ¿Cuántos honran a Dios? ¿Cuántos honran a sus padres? ¿Cuántos honran a las autoridades? Gloria al Señor, es lo que nos dice realmente la palabra de Dios. No se ponga a denigrar de un candidato y de otro. Hermano, no entre en ese juego, por favor. Esté en acuerdo o en desacuerdo, tengamos mucho cuidado. Estoy hablando de denigrar. No estoy hablando de estar, que si me gusta o no me gusta, no entremos. Mire, en esta iglesia, que yo tengo 25 años de estar aquí, 25 años de estar la iglesia en este lugar, mis hermanos, nunca nosotros hemos estado metidos ni comprometidos, y yo sé que algunos de ustedes tienen compromisos porque trabajan con las entidades oficiales u otros de pronto no, otros son libres completamente, perfectamente, yo lo sé, eso es así, pero nunca, creo que es la primera vez en 25 años que proyectamos nosotros un candidato. Amaury, tú me corriges, nunca Lorena Ríos al Senado, nunca antes. Por medio de ella nosotros obtuvimos la personería jurídica especial que nos reconocen al Ministerio del Interior como iglesia, porque antes éramos la Asociación Centro Bíblico Internacional, ahora somos Iglesia Centro Bíblico Internacional. Y un día, si Dios permite, la vamos a tener aquí para que ustedes la conozcan. Es una abogada cucuteña, vive en Bogotá, bueno, y todo lo demás. Así que solamente para colocar esta parte. Y yo quiero rematar hoy, gloria al Señor, para que vayamos nosotros, por favor, a la primera epístola del apóstol Pedro. Acompáñeme, por favor. Aquí habló Pablo, ahora habla Pedro, en el capítulo número 13. Puedes hacerlo como violines, siempre pido. Capítulo 2, versículo número 13, dice la Escritura: sométanse por causa del Señor. ¿Por causa de quién? De Dios. A toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad. Recuerda que había reyes en Judea, pero había un César en Roma. A toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad. A veces me preocupa, y lo digo este paréntesis, no lo dije en el culto anterior, que como pastor yo no puedo llamar la atención a alguien, porque si le llamo la atención a alguien se va de la iglesia. ¿De qué hago? ¿Cómo puede ser oveja? No es oveja. Entonces yo no puedo ser pastor. O sea, ¿tú estás de acuerdo conmigo cuando lo que digo aquí del púlpito te agrada y te gusta? Y cuando yo digo algo que no te agrada y no te gusta, entonces te vas de la iglesia. ¿Cómo así? Entonces no podemos, así no es. Así no es. No es lo que dice Dios. 14. O a los gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. 17. Den a todos el debido, ¿qué? Respeto. Amen a los hermanos. Ámenlo aunque sean difíciles de amar. Y ámenlo a aquellos que son fáciles de amar también, a cualquiera de los dos. Amén. Dice, teman a Dios. Segundo, ¿y qué? Respeten al rey, dice la palabra, para no seguir leyendo el resto de lo que aparece allí en la Escritura. Gloria al Señor.